Ahora vamos a pasar a una mesa redonda. El día de hoy nos acompañan Leo Zuckerman, Héctor Aguilar Camín y Javier Tello. Vamos a platicar sobre el tema electoral, pero antes vamos a pasar brevemente un video para poder subir todos y estar aquí sentados con ustedes. Un segundo, por favor. Cuando tienes claro qué quieres, es más fácil lograr tus metas. En Actinver sabemos exactamente qué queremos. Ser tu asesor de inversiones de cabecera. Tenemos un corazón muy mexicano, con 23 años ofreciendo soluciones de inversión acordes a ti y tu empresa. Estaremos contigo en todas tus estrategias de crecimiento patrimonial, metas financieras y objetivos de inversión hasta que se vuelvan realidad. Sí, hoy tenemos el respaldo de 180,000 clientes satisfechos a quienes atendemos a través de nuestra red especializada con más de 1,000 asesores en los 60 centros financieros a nivel nacional. Somos la banca privada más grande de México, con una participación del 20% del mercado y el quinto lugar como banca de inversión. Administramos más de 150,000 millones de pesos en fondos. Somos líderes en colocaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, así como en análisis bursátil y económico. Y sí, desarrollamos una serie de productos para ayudarte a alcanzar tus metas. Inversión, financiamiento, bienes y seguros, ingresos, retiro. Y para tu empresa, contamos con el área institucional de Mergers and Acquisitions. Actinver siempre estará al alcance de tu mano con nuestra banca digital y Actinver, inversión en línea Bursanet y nuestro call center para atenderte cuando lo necesites. Sabemos comprender tus necesidades y sobre todo diseñar justo la estrategia personalizada que requieres. Eso nos hace diferentes, porque amamos lo que hacemos. Orgullosamente, somos tu mejor opción en asesoría profesional de inversiones en el mercado. Actinver, acostúmbrate a ganar más. Y bueno, ahora vamos a dar comienzo a esta mesa redonda. Les vamos a decir cómo va a funcionar. Tenemos algunas preguntas ya formuladas y cada uno de los ponentes va a contestar extensamente sobre esta y luego los otros dos van a dar su punto de vista, ¿no? Entonces, la primera pregunta es para Héctor. Es un tema de, Héctor, ¿cómo interpretas el presente momento histórico de México? Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por su presencia aquí. Estamos realmente muy contentos, es la segunda vez que vamos a hacer este show con Actinver y nos sentimos ya como parte de la institución. Muchas gracias. Bueno, estamos obviamente marcados por el hecho central de estos días para México, que es el camino a la elección de julio. Hay un entorno muy preocupante que hay que tener siempre en la cabeza, que no tiene que ver con México y sobre el que México, la verdad, puede influir poco, y que tiene que ver con fundamentalmente la conducta y las decisiones del presidente de los Estados Unidos. A nosotros esa manera presidencial puede hacernos mucho daño en materia de la negociación del Tratado de Libre Comercio, que ha sido, a querer o no, digamos, la estructura de producción y de regulación y de Estado de Derecho que ha regido la parte más productiva de la economía mexicana durante los últimos años. Pero en materia de la inminencia electoral, yo diría que podemos pensar en la elección de julio como un plebiscito, como un plebiscito. No es una elección normal, es una elección en donde vamos a escoger entre una manera de organizar y desarrollar el país y otra manera
muy distinta de hacerlo. Como decíamos en mis tiempos, vamos a elegir entre dos proyectos de nación, entre dos modelos de desarrollo y de gobierno. Y este plebiscito es fundamentalmente, por decirlo de una manera aproximada, entre, digamos, una opción que supone una cierta continuidad con muchos cambios del camino que lleva el país ya, en particular a partir de las reformas del gobierno de Peña Nieto, es decir, una idea de cambio, porque nadie puede pensar hoy que México no necesita un cambio muy importante en prácticamente todos los órdenes de su vida pública. Pero este tipo de cambio que plantean al final candidatos como Margarita Zavala, como José Antonio Meade y como Ricardo Anaya, es un cambio en el mismo camino, es un ajuste, es una reforma, incluso reformas muy importantes, pero es en el mismo camino que está trazado en México desde hace algún tiempo. Vamos a fecharlo, digamos, desde la adopción del NAFTA, del Tratado, del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica. Y la otra opción es obviamente la opción de López Obrador, que es un proyecto de ruptura. Un proyecto de ruptura y de echar atrás explícitamente muchas de las reformas que se han establecido en estos años. Muy puntualmente ha dicho López Obrador que él quiere echar atrás la reforma energética y que así le lleve el sexenio completo, lo va a echar para atrás. Ha dicho que va a cancelar la reforma educativa, ha dicho que, bueno, casi como un juguete aparte, que va a echar para atrás el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y que la manera como él piensa resolver estas cosas es en torno de un presidente muy poderoso, muy presente, que va a asumir de manera personal la solución de dos de los asuntos que más inquietan a la ciudadanía, con toda razón, que son la corrupción rampante en que vive el país y la inseguridad amenazante en que también vive. De manera que estamos, digamos, en la situación de escoger entre dos alternativas muy distintas, de un cambio con reforma o un cambio con ruptura, de una, digamos, realidad institucional, de una presidencia con contrapesos, incluso de una presidencia débil en muchos sentidos, a una presidencia protagónica y comprometida con su proyecto de una manera muy intensa, y sobre todo con la parte, digamos, conflictiva de su proyecto, porque no es que sea solo distinto, sino que es contrario. No es solo que sea diferente, sino que implica una confrontación y desmontar cosas que ya están hechas. Es como meterle la reversa a un coche que está andando. En muchos aspectos, el proyecto de López Obrador es como meterle reversa a un coche que está andando. Y esta es la disyuntiva real, profunda, de la elección que viene. Pero el problema es que, digamos, los partidarios del cambio con reformas, que son como el 60% del electorado, se presentan no solo fragmentados a la elección, sino enfrentados a veces encarnizadamente entre sí. Mientras que el contingente de ciudadanos que quiere el cambio con ruptura se presenta unido en torno a la figura de López Obrador. De manera que este proyecto de cambio con ruptura de López Obrador, con el 40%, puede ganar la presidencia de la República y a partir de ahí empezar a desarrollar esta ruptura. Mientras que en el frente, digamos, del cambio, vamos a llamarle de cambio con reformas, el verdadero pleito político es entre los partidarios de esa vía.
Hemos visto en las últimas semanas el costo impresionante de esa fragmentación y de este enfrentamiento. El gobierno de Peña Nieto y el PRI se lanzó contra Ricardo Anaya y Anaya contra el presidente, buscando una lógica que ha funcionado antes, y es que el candidato opositor al puntero, que es hoy López Obrador, que alcance el segundo lugar, probablemente va a ser el finalista de la contienda en un cara a cara con López Obrador, como ha sucedido antes, sucedió en el año 2000, en el 2006 y en el 2012. Lo que hemos visto es que no es así. Lo que hemos visto es que el pleito por el segundo lugar lo que ha hecho es detener a Ricardo Anaya, no hacer crecer a Mid y en cambio hacer crecer a López Obrador. Si esta lógica de la fragmentación encontrada en el bando mayoritario del cambio por reforma se mantiene, López Obrador no solo va a ganar la elección, sino es posible que la gane por mayoría absoluta. Los adversarios de López Obrador en su pleito político están olvidando por completo su coincidencia o su convergencia en el proyecto de país que quieren llevar adelante. Y este es, me parece a mí, el dilema fundamental de esta elección. Es una elección que es un plebiscito en el cual la fuerza mayoritaria se presenta fragmentada y enconada y por lo tanto se convierte en los hechos en la fuerza minoritaria del plebiscito y puede perderlo y con eso abrir para México una cosa que no hemos tenido en la democracia y que es muy malo para las democracias, que es no un cambio, digamos, previsible de un gobierno previsible que respeta las reglas, que cambia, ajusta distintas cosas, pero que en lo fundamental mantiene el mismo rumbo, sino un cambio que significa una ruptura y por lo tanto un horizonte largo de conflicto. Bueno, primero que nada, muy buenas noches, gracias por la invitación a Actinver. Y bueno, yo coincido completamente con lo que dice Héctor. Nada más agregaría un par de temas. Primero, creo que está muy claro que lo que está en juego es efectivamente la continuidad de, vamos a llamarlo así, el modelo neoliberal de desarrollo económico que empezó en México a implementarse desde el sexenio del presidente Miguel de la Madrid en 1982, con distintas variantes, pero desde entonces hemos tenido ese modelo de desarrollo económico que han representado tanto los gobiernos del PRI como los gobiernos del PAN, versus un modelo alternativo de desarrollo, vamos a llamarle nacionalista, muchos les llaman populista, pero bueno, y se lo decía hace un rato a Javier, el viejo debate del libro que escribió su padre, Carlos Tello Macías, con Rolando Cordera, México, la disputa por la nación, escrito en 1981, y que creo que sigue estando muy vigente. Pero, digamos, ese es lo que está en juego. Sin embargo, y acá ya empieza creo que el debate, Héctor, Javier, creo que ese no es el tema que está moviendo al electorado. Creo que el tema que está moviendo al electorado es el tema de la corrupción. Creo que no es el tema de continuidad de un modelo económico versus ruptura del modelo económico. Por lo que yo veo, la gente está muy enojada con este gobierno y está muy enojada y tenemos claros motivos para estar enojados por el tema de la corrupción. Cuando se le pregunta a la gente cuál es el principal problema del país, los dos principales temas que salen es la inseguridad, número uno, y número dos, la corrupción, ¿no? Y esto es muy interesante porque, digamos, lo que puede mover al electorado es el tema de la inseguridad y la corrupción, pero al final quien gane o quien pierda puede tener consecuencias para el modelo de desarrollo económico del país. Y yo agregaría en ese sentido que lo que mueve es el tema de la corrupción
Y esto lo vemos reflejados en dos, me parecen dos indicadores que van a ser muy importantes el próximo 1 de julio cuando lleguemos a votar. Uno es que vamos a llegar a votar con el presidente más impopular del que se tenga historia en el país. O sea, en México se empezaron a levantar encuestas sobre la popularidad del presidente con el presidente Carlos Salinas. Antes no se levantaban encuestas sobre la popularidad del presidente porque los presidentes eran populares por decreto, ¿no? O sea, no había que levantar encuestas, eran popularísimos todos los presidentes, ¿no? Desde entonces, desde Carlos Salinas, Zedillo, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora Enrique Peña Nieto, de todos esos presidentes, hoy el presidente más impopular es el presidente Peña Nieto. Solamente un 17% de los mexicanos aprueba la gestión del presidente Peña Nieto, no menos, perdón, es el 21%, ¿no? Ya entendieron el chiste, ¿no? Bueno. Eso ya fue saña. Sí, ya era el chiste, ¿no? Para saber, ¿no? O sea, es que, no, y hago propósito este chiste porque este presidente se ha convertido en un chiste en muchos sentidos, y eso es muy triste, ¿no? En otros sentidos, ¿no? Tenemos un presidente muy impopular y yo agregaría un ambiente tremendamente antipriista. O sea, cuando se ve, la gente rechaza al PRI de una manera, o sea, la gente está enojada con los partidos, con los políticos, pero con quien más está enojado es con el PRI. Hay un 60% de la gente que dice que yo ni muerto votaría por el PRI. Los muertos sí votan por el PRI, pero ese es otro tema, ¿no? El ambiente es tremendamente antipriista y tremendamente antipeñista. Y esto creo que, desde luego, es lo que más le está pesando al candidato del PRI a la presidencia, a José Antonio Meade. Pero nada más agregaría yo esos temas en el tema del contexto, ¿no? Javier. Yo diría que ya ni con los muertos votando gana Meade, por cierto, pero empiezo más o menos por donde terminó Leo. En efecto, es meter, y usando una frase que utilizó Héctor, en efecto es meter reversa en un coche que va andando, pero según un alto porcentaje de mexicanos que van andando por el camino equivocado, ¿no? Y en ese sentido, la reversa, en ese contexto, para muchos, tiene sentido. Creo que, como dice Héctor, en parte la elección es un plebiscito, pero coincido con Leo de que no es solo un plebiscito respecto a un modelo de desarrollo. Esa yo creo que es una de las agendas, o uno de por lo menos 3 plebiscitos, yo diría. Y eso es precisamente lo que impide un acuerdo, una alianza, una cooperación entre el PRI y el Frente. Si solamente estuviera en la agenda el tema de modelo de desarrollo, habría acuerdo. Pero hay por lo menos otros 2 temas. Uno que yo llamo la agenda del hartazgo, que no solamente es corrupción, sino una serie de temas vinculados a escándalos de los últimos 4 o 5 años. Sin duda, tal vez el mayor de esos temas es corrupción, pero vinculado a eso está la impunidad, que no es corrupción, es muchas otras cosas, además de que no se castigan a los corruptos. Es también el tema de violaciones a derechos humanos en el combate al crimen organizado. En fin, es una serie de cosas que se vuelven importantes y están en la agenda y que no tienen que ver estrictamente con el modelo de desarrollo. Y yo diría que hay una tercera agenda, que es una agenda sobre la viabilidad del sistema en su conjunto, no del sistema económico o del modelo de desarrollo, sino de lo que la gente llama el sistema cuando habla del sistema, en parte electoral, en parte cómo funcionan las cosas en el país en todos los sentidos. Hay mucha gente que piensa que no funcionan, que funcionan mal las cosas, hay otros que piensan que está sesgado el sistema en su contra y a favor de una pequeña élite, etcétera. Es decir, creo que todos esos debates están ahí afuera y en ese sentido el debate va más allá
Y eso es ya mucho, porque solo debatiendo modelos de desarrollo es más que suficiente. Si además hay que debatir lo otro, la cosa se complica. Coincido que lo que más importa en esta elección, y creo que Héctor tiene toda la razón al decir que es una elección distinta a 2012-2006, es una elección punto de inflexión, como 2000 tal vez. Creo que lo que más importa es lo que, como decía Leo un poco, lo que está allá afuera, la demanda política, más que las ofertas de los candidatos y lo que representan. Eso también importa, pero importa en el sentido de que también embonan con esa demanda que hay allá afuera. Y de esa demanda, además del hartazgo, en parte relacionado con la corrupción que mencionaba Leo, yo destacaría dos otras cosas. Primero, demanda por populismo. Es decir, en la coyuntura, la narrativa populista es creíble. ¿Cuál es esa narrativa? Hay una élite y está el resto. Esa élite controla el sistema está sesgado a su favor. Esa es la narrativa básica populista. Se vuelve en la coyuntura una narrativa muy creíble y que vende bien, ¿no? Entonces, además del hartazgo por corrupción y otros temas, además de esta demanda por populismo que hace creíble el discurso populista, yo agregaría una tercera variable de la demanda, que es una enorme volatilidad en el voto, por muchas razones: pérdida de identidad partidista, mayor información, el rol de las redes sociales, un chorro de razones. El voto, creo yo, es un voto más suelto, ¿sí? Todo eso tiene consecuencias para mí muy claras. Por ejemplo, en cuanto al hartazgo, eso genera un voto antisistémico por un lado, y del lado de la oferta de los candidatos es fundamental tener empatía, mostrar empatía, conectar. Quien lo pueda hacer gana votos. Además, respecto al populismo, se vuelve importante tener algo de populismo en tu discurso. Insisto, hasta Mitt lo tiene y se vende como el tecnócrata del pueblo, ¿no? Él no es militante de ningún partido, es un ciudadano puro, como todos nosotros los ciudadanos que somos puros, corruptos los políticos. Él es el tecnócrata del pueblo, ¿no? Entonces vemos claramente esa demanda por populismo teniendo un impacto hasta en un tecnócrata. En cuanto a la volatilidad, yo creo que se vuelve, insisto, importantísimo conectar para poder convencer. El problema que está teniendo, yo diría, por ejemplo, Anaya es ese. El cuate tiene buenos argumentos, pero para que alguien te escuche y convenzas con esos argumentos, tienes que conectar. López Obrador es alguien que conecta muy bien. Ya lo que dice convencerá más, menos, pero en esta coyuntura, en este ambiente, esa capacidad de mostrar empatía y conectar es valiosísima. Sí creo, además, por ser una elección de punto de inflexión, que va a haber mayor participación. Sería yo otra cosa que destacaría del momento. Yo creo que es muy probable, por ejemplo, que jóvenes que en general no votan, históricamente votan en este país poco los jóvenes 18 a 28, yo creo que van a votar más. Y en general yo creo que habrá una mayor participación de la gente en esta elección. Y si eso se suma a la volatilidad del voto, sí tenemos un ambiente donde las cosas pueden cambiar rápidamente, y eso significa o que se pueden acercar o que alguien se puede despegar, y que los techos y los pisos tan famosos que tienen todos los partidos son techos y pisos que en condiciones normales ahí están, pero en un huracán ni el techo ni el piso de una casa es permanente. Entonces, entre más volátil, más polarizado, mayor el hartazgo y el enojo, esos techos y esos pisos de todos los partidos dejan de estar presentes. Okay, ahora leo una pregunta. Dice: ¿la contienda electoral está abierta o es un hecho descontado que gana AMLO? Bueno, déjenme decirles que esto del negocio de predecir el futuro es un poco difícil, ¿no? Hay varias maneras de tratar de pronosticar qué va a pasar con el futuro. Uno, pues, son la gran cantidad de charlatanes que existen, ¿no? El brujo de Catemaco, las encuestas por Facebook, por Twitter, en fin, y hay muchísimos que están tratando de predecir. Yo
creo solamente que hay dos maneras de predecir el futuro. Uno son las encuestas, ¿no? Modelos a partir de preguntarle a la gente cuál es su opinión, qué es lo que, tratar de medir las preferencias, con base en esas preferencias modelarlas, en hacer los modelos de pronósticos. Las encuestas, sabemos, tienen muchos errores, pero yo aquí siempre digo que las encuestas, yo aquí me gusta parafrasear a Churchill y decir que las encuestas es el peor método que existe para medir a la opinión pública, con la excepción de todas las demás, ¿no? Porque no se ha encontrado, la verdad, otra manera de medir qué es lo que están pensando ustedes, nosotros, una muestra representativa de la sociedad. Un grupo de amigos nos asociamos y lanzamos este nuevo sitio que se llama oraculus.mx, en donde tratamos de tener una discusión seria metodológicamente sobre el tema de las encuestas, recopilamos, hacemos modelos de predicción, y quiero decirles que el modelo de predicción al día de hoy, ¿no? Para poner, si las elecciones fueran el día de hoy, y subrayo el día de hoy, ¿cómo quedarían de acuerdo a nuestro modelo de pronóstico basado en muchas encuestas? Primero quiero decirles que hasta ahorita, de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y lo que llevamos de abril, se han publicado 32 encuestas que nosotros llamamos encuestas serias, porque son encuestas que siguen los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, de la autoridad electoral. En todas y cada una de esas encuestas sale en primer lugar Andrés Manuel López Obrador. No hay ni una encuesta desde noviembre a la fecha que ponga a Andrés Manuel López Obrador en segundo lugar. Ni una. Cero. ¿No? Bueno, nosotros, con base en las encuestas más recientes y modelando esto con los sesgos que tienen las distintas encuestas, ahorita pensamos que Andrés Manuel, si se llevara a cabo la elección el día de hoy, Andrés Manuel tendría el 43% de las intenciones de voto efectiva, Anaya en segundo lugar con 29% de las intenciones de voto, estaría 23%, en 23% estaría José Antonio Meade, Margarita 6%, y el Bronco pues hoy lo volvieron a encartar, ¿no? Pues ya, no sé si sepan ustedes, pero ya lo volvieron a meter a la… No regresa a Nuevo León, para que estén contentos. Ya sabía que les iba a gustar esa… Ya no los mandaron de candidatos los… Pero ¿sí sabían eso o no lo sabían? Sí. Bueno. Porque un taxista hoy me dijo que no lo vio en el periódico. Sí, bueno. Pero sí, hoy lo volvieron a encartar. No tengo los datos del Bronco porque pues no lo habíamos incluido en el modelo. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que si la elección fuera el día de hoy, López Obrador tendría un 92% de probabilidad de ganar. 92%. Ricardo Anaya un 7% de probabilidad de ganar y José Antonio Meade un 1% de probabilidad de ganar. ¿Quiere decir esto que ya ganó López Obrador? No, pues no, gracias, ¿no? Esto es hoy, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todavía pueden cambiar esto. Faltan muchos días de campaña, las campañas importan en el ánimo del electorado. Hoy yo creo que sí tendrá una alta probabilidad de ganar López Obrador, pero esto puede cambiar conforme vayan las elecciones. Y también quiero decirles, podemos llegar el próximo julio con una probabilidad alta de López Obrador y no gana López Obrador. Porque una probabilidad baja de los otros candidatos no es una probabilidad nula. Y esto quiero que lo entiendan perfectamente y a nosotros nos ha costado mucho trabajo entenderlo, ¿no? Lo vimos en la elección de Estados Unidos. La probabilidad de Trump de ganar era menor que la probabilidad de Hillary Clinton y ganó Donald Trump, ¿no? Una probabilidad baja no es una probabilidad nula. Entonces, esto no quiere decir que ya ganó López Obrador, desde luego trae una ventaja interesante, ¿no? A favor de su causa. Y termino diciéndoles, hay otra manera de predecir el futuro.
que es dejando que ustedes apuesten su dinero para tratar de predecir qué es el futuro, es decir, las apuestas, ¿no? Afortunadamente hoy en día hay en internet mercados de apuestas políticas, el más importante es predictit.org, ahí pueden entrar y apostar su dinero, y de acuerdo a lo que vi hace poquito, hace unas horas, le estaban dando a López Obrador un 65% de probabilidad de ganar, a José Antonio Meade en segundo lugar con 25% y a Ricardo Anaya un 9% de probabilidad de ganar. Así que si ustedes creen que puede ganar y que va a ganar Ricardo Anaya, ¿quién cree aquí que puede ganar Ricardo Anaya? A ver, pues métanle lana. Así de sencillo. Como le está metiendo el PRI. Exacto, porque por cada 10 centavos que les cuesta el contrato de Anaya, van a ganar $1. Está buenísima la apuesta, ¿no? Entonces, si de verdad creen que va a ganar Anaya, pues métanle lana, ¿no? O si de verdad creen que va a perder López Obrador, métanle a apostar que va a perder López Obrador, porque ahorita está muy bueno el momio de si pierde López Obrador, ¿no? Esa es la diferencia entre los que dicen yo pienso que va a pasar esto y los que si no las jugamos, nos jugamos nuestra lanita para tratar de predecir el futuro. Entonces, para recapitular y rápidamente decir, hoy se ve muy fuerte López Obrador, muy fuerte, la verdad, como no se había visto ni en el 2006 ni en el 2012. ¿Quiere decir que ya ganó? Desde luego que no. Y termino diciéndoles, hoy a la 1:45 empezó el partido entre Barcelona y la Roma. Todo el mundo decía que el Barcelona iba a las semifinales. No sé si sepan la noticia, pero la Roma le metió 3 pepinos al Barcelona y no va a ir el Barcelona a la semifinal. Entonces, bueno, así es esto, las elecciones son iguales, son un juego dinámico. Héctor, adelante. Bueno, ¿quién de aquí no quiere, sino cree que va a ganar López Obrador? Pues métanle lana. Bueno, hay muy poco que agregar a las cifras de Leo, pero sí les digo que se pueden llevar algo útil, muy útil para las siguientes semanas hasta la elección de aquí, y es ese sitio que es oraculus.com.mx. Está también en la página de la revista Nexos, porque es realmente un correctivo contra esta pasión que tenemos los mexicanos de destruir todos los instrumentos democráticos que tenemos, volverlos trampa. Volvimos trampa a las encuestas. Llegaron a ser absolutamente ridículas en su credibilidad porque se vendían y se siguen vendiendo. Lo que hace Oraculus es poner un filtro inteligente y preciso para las encuestas, estén vendidas o no estén vendidas, y obtiene el retrato más aproximado a la exactitud que se puede tener de cómo están realmente las tendencias en la intención de voto. Pónganlo en su teléfono y consúltenlo cada vez. Para empezar, no da cifras únicas, sino da intervalos, rangos. López Obrador puede tener entre tanto en su rango más bajo y tanto en su rango más alto. Y obviamente el promedio o el punto intermedio de eso es la cifra que sale. Y lo que ha sucedido en esta elección, es decir, cuando los rangos no se tocan, hay lugares sólidos. Cuando el rango superior de Anaya no toca el de AMLO, es que Anaya va claramente abajo de AMLO. Y cuando el rango superior de Meade no toca a Anaya, es que Meade está claramente en el tercer lugar. Y eso es como está la situación ahora. Hay un primer lugar muy consolidado, un segundo lugar en Anaya muy consolidado y un tercer lugar en Meade muy consolidado. Ahora, yo quiero salirme de los números y hacerles una reflexión sobre algo que está
presente en esta elección y que es muy importante entender. Los cambios que hemos visto en los últimos 3 años, en realidad lo que están anunciando es el fin de un régimen, el fin de un sistema democrático o de sus características fundamentales. Están alteradas todas las variables fundamentales que conocíamos de nuestra democracia. Los partidos están diluidos o aliados y diluidos en sus líneas programáticas y partidarias. La emergencia, hay un nuevo partido dominante en el territorio político mexicano que es Morena, con un líder al que conocemos muy bien, pero que no había tenido nunca un partido de esta fuerza y de esta lealtad absoluta a su liderato. Esa sola novedad bastaría para decir que nuestro sistema de partidos tradicional está alterado para siempre. Pero junto a eso tenemos esta alianza que muchos durante mucho tiempo han llamado alianza contra natura entre el PAN, partido de la derecha, se dice en México. Yo siempre creo que todas esas categorías en México no tienen realidad ideológica, pero bueno, digamos así para entendernos, con el PRD, que es el partido de izquierda, y con el Movimiento Ciudadano, que es un partido pues también de izquierda. Y eso configura una realidad partidaria muy distinta de los 3 partidos por separado. De manera que cualquiera que sea el destino de esta elección, lo que vamos a tener es una disolución de las líneas partidarias del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano. Y la tercera gigantesca novedad de este asunto es que el PRI, que estamos acostumbrados a tener en la cabeza como el partido hegemónico, el partido dominante, el partido mayoritario de México, muy probablemente va a terminar esta elección en el 3er lugar y, si me apuran un poco, a lo mejor hasta siendo prácticamente un partido político testimonial. O sea, estamos también acudiendo al fin del PRI que conocemos y en el que estamos acostumbrados a pensar. Piénsenlo territorialmente, piénsenlo territorialmente. Cuando ganó Vicente Fox la presidencia, ganó la presidencia pero no ganó el poder, porque había, yo no me acuerdo cuántos, a ver, tú corrígeme, Leo, había 29 gobiernos de gobernadores priistas. En esta elección que viene van a jugarse 9 gubernaturas. El PRI no va a ganar ninguna. Ninguna. Bueno, Yucatán. Tiene además el Estado de México, Coahuila, Sonora, Oaxaca. En el momento en que el PRI pierde el poder y el presidente sea otro, el priismo de esos estados va a correr en busca de protección y cariño. Y López Obrador se los va a dar, y cualquiera que gane se los va a dar. Es decir, estamos asistiendo a la disolución del PRI. Puesto todo junto, que tenemos una cosa muy rara que no sabemos bien cómo se va a asentar al final desde el punto de vista institucional, pero implica un cambio tal de los jugadores y de la implantación territorial de los partidos que vamos a tener que pensar realmente de otra manera las cosas y a organizarlas de otra manera. Ayer el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pegó un tiro en el pie y le hizo un agujero irreversible a la credibilidad de la autoridad electoral en México al legalizar las trampas del Bronco. Legalizaron el fraude, acabaron con su credibilidad y han puesto esta elección en la situación de un partido de fútbol en donde el árbitro está absolutamente descalificado para arbitrar un partido que está
y va a estar lleno de patadas. La institución que dice la última palabra sobre quién gana las elecciones, ayer se pegó un tiro en la sien. De manera que eso también va a haber que rediseñarlo. Estamos, a querer o no, cualquiera que sea el ganador, en una situación de fin de régimen. Javier. En efecto, como dice Leo, la foto hoy es contundente y la foto hoy muestra que gana López Obrador. Pero esto no es una foto, es una película. Sabemos quiénes son los actores, está arrancando la película, pero falta toda la acción, todo el drama y algo de comedia. Ya vimos en estos días algo de comedia con lo del Bronco, tragicomedia. Más bien sí. Tragedia. Sí. Sin embargo, yo lo que sí argumentaría, que esta elección no la pierde López Obrador. Si pierde es porque alguien le gana, que eso es muy distinto a 2006, por ejemplo. En 2006 yo diría que ahí sí la perdió y lo que ganó fue un voto negativo guión de miedo. Yo creo que eso no, en la coyuntura actual, no pasa. No alcanza ni los votos de los muertos, ni el voto del miedo, ni el voto negativo para ganarle a López Obrador. Por la demanda que hay allá afuera, no porque él cambió o está vendiendo algo distinto o matizó, todo eso puede ser cierto. Pero lo que explica la foto hoy es la demanda que hay allá afuera con la que está embonando a la perfección López Obrador. En ese sentido, esta no la pierde. Insisto, si pierde es porque alguien le gana. Y la pregunta es quién y cómo. Le podría tal vez ganar. Bueno, siguiendo con esto, Javier, te preguntaría, ¿tú quién crees que se va a consolidar como la alternativa que va a estar como la alternativa a AMLO? No tengo la menor duda que es el Frente. No le veo ni la más mínima posibilidad al PRI, a MID. En cambio, por más que ya estamos cerca de la fecha fatal, el Frente yo sí le veo un gran potencial. Y le veo un potencial que entiendo a través de una serie de mancuernas de variables relevantes, estas mancuernas de variables para esta elección. Primera mancuerna de variables, certidumbre y esperanza. Obviamente, la situación ideal es vender esperanza sin generar incertidumbre. ¿Dónde está AMLO? AMLO vende como nadie esperanza, pero genera mucha incertidumbre. ¿Dónde está MID? Certidumbre total, es una roca, ¿no? Pero no genera esperanza ni dentro del PRI. ¿Dónde está Anaya? Anaya el panista lo podríamos ubicar, pero Anaya ya no es panista. Anaya ya es líder del Frente y el Frente puede vender esperanza sin generar incertidumbre. ¿Por qué? Porque Anaya se liberó al volverse líder del PAN, mientras que López Obrador y MID están totalmente anclados. MID por el priismo, por el peñanetismo, López Obrador por 12 años de historia que están ahí y que es totalmente conocida. En cambio, Anaya, el líder del Frente, está totalmente libre para vender esperanza sin generar incertidumbre. ¿Por qué? Porque después de todo es un niño bien de Querétaro que era panista. Eso no asusta a nadie, ¿no? Segunda mancuerna de variables, miedo y enojo. En esta elección hay que canalizar ese enojo sin generar miedo. ¿Dónde está López Obrador? Canalizando enojo, pero genera mucho miedo. ¿Dónde está MID? Bueno, el cuate no hace enojar a nadie más que a uno que otro priista, pero es totalmente incapaz de canalizar el enojo. ¿Dónde está Anaya? Anaya el panista lo podríamos ubicar, pero ya no es el panista, ya es el líder del Frente y puede canalizar ese enojo, diciendo que va a meter al bote a Peña Nieto, hablando pestes de Calderón, diciendo que López... No, está canalizando el enojo y
no genera el miedo que genera López Obrador, porque no tiene esa historia, porque es un chavo joven, ¿no? Tercera mancuerna de variables, contenido y conexión. Como en toda elección, lo ideal es conectar con la gente, pero también con ideas interesantes, que suenan atractivas, etcétera. ¿Dónde está López Obrador? Conecta como pocos, pero el contenido no es el deseable. No porque no tenga contenido, sino porque no tiene credibilidad respecto a ese contenido. ¿Sí? ¿Dónde está Mid? Pues al cuate le brotan ideas por las orejas, pero no conecta con nadie. ¿Dónde está Anaya? Anaya, otra vez el panista, igual lo podríamos ubicar, pero ya no es un panista. Y como líder del frente puede ofrecer un contenido que jamás hubiera podido ofrecer como panista, ¿sí? Y él no tiene que conectar, lo que tiene que conectar es la idea del frente. Obviamente si él puede conectar también, pues qué bueno, pero lo que tiene que conectar es la idea del frente como algo nuevo y emocionante, ¿sí? Cuarta mancuerna de variables, izquierda y derecha. Yo creo que en esta elección, no cualquier elección, esta elección se gana en el centro-centro-izquierda, en términos generales. ¿Dónde está López Obrador? Vamos a decir que está extrema izquierda. ¿Dónde está Mid? Si fuera un priista tal vez estaría cerca del centro, pero Mid en realidad está a la derecha del centro. ¿Dónde está Anaya? Bueno, Anaya el panista estaría, digamos que en la derecha, pero ya no es el panista. Ahora se puede posicionar en el centro-centro-izquierda y medio lo está haciendo. Tiene que hacer lo que hizo Peña Nieto en el pacto, dejarse jalar a la izquierda por el PRD en ciertos temas y a la derecha por el PAN en otro, pero debe determinar en general, desde mi punto de vista, centro-centro-izquierda. Quinta variable de mancuernas y última, sistémico-antisistémico. Yo creo que esta elección se gana siendo lo suficientemente antisistémico. Yo creo, esta elección. ¿Dónde está López Obrador? Bueno, pues no hay nadie más antisistémico que López Obrador. ¿Dónde está Mid? Pues es el poster boy de lo sistémico. El cuate ha sido secretario de todos con todos, ¿no? No será un militante, pero encarna el sistema. No puede haber nadie más sistémico que Mid. ¿Dónde está Anaya? Anaya el panista hubiera sido sistémico, pero ya no es panista. Ahora es el líder del frente y el frente puede ser lo suficientemente antisistémico. Y si amenazar con crear una comisión de la verdad, incorporar organismos internacionales, meter a Peña Nieto al bote, un gobierno de coalición, etcétera, pues eso es un discurso lo suficientemente antisistémico. Es decir, yo veo un enorme potencial de ganarle a López Obrador compitiendo en su territorio por sus banderas, la bandera del hartazgo, la bandera de la izquierda y así la bandera antisistémica. Es decir, López Obrador no pierde, alguien le tiene que ganar y dada la demanda política que hay allá afuera, solamente le puedes ganar ofreciendo el mismo tipo de cosas que él ofrece en términos simbólicos, pero con un contenido distinto, que es lo que más o menos está tratando de hacer Anaya. Y me dirán, es que ya no hay tiempo. En cualquier otra elección yo diría que no, pero dada la volatilidad del voto, yo sí creo que hay más tiempo de lo que parece haber por el calendario. Ahora, se tiene que poner las pilas y empezar a trabajar como loco, eso sí me queda muy, muy claro. Pero a quien le veo potencial, quien creo que le puede ganar a López Obrador, porque le puede ganar compitiéndole sus banderas, es el Frente y con Anaya como candidato. Leo. Bueno, yo creo que Javier lo ha resumido muy bien en muchas variables, pero déjame resumirlo yo más en lo que decía el expresidente Bill Clinton, que era un candidato formidable, Bill Clinton en su momento, y él decía, al final la gente vota por miedo o esperanza. O sea, las dos, digamos, grandes emociones que conecta a un candidato con su electorado es porque se le vende un futuro mejor o porque tiene miedo de que pase algo, ¿no? Yo creo que López Obrador es un discurso, una narrativa poderosísima, porque es la narrativa de la esperanza. Es una narrativa que conecta muy bien con la gente.
hay una mafia del poder, hay un grupo chiquito de gente, ustedes, ¿no? Nosotros, ¿no? Bueno, no queda claro quién es la mafia, ¿no? Pero, en fin, hay un grupo chiquito que se ha apoderado de la nación, ¿no? Que son una bola de mafiosos y que nosotros nos vamos a encargar de emancipar al pueblo de México de esa mafia y a partir de esa emancipación todos vamos a ser felices. Va a haber una gran reconciliación en el país va a crecer, el país va a poder resolver sus múltiples problemas que no ha resuelto en sus últimos 200 años como país independiente, y pues es una narrativa realmente muy atractiva para mucha gente, es una narrativa de gran esperanza. Frente a eso, digo, a ver, yo soy de los que creo que es puro bullshit esto, ¿no? O sea, que no es cierto. Pero frente a esa narrativa, ¿qué les podemos decir? Es que no te alcanzan las cuentas, Andrés Manuel. No te va a dar el presupuesto. Las finanzas públicas no son elásticas, son implacables. Mira, el presupuesto dice que ya nos metemos a un tema y él dice, no, sí alcanza. Me cae que sí alcanza, ya hay mucha corrupción y vamos a acabar con la corrupción. Solamente porque llegue yo a la presidencia, que soy honrado, va a haber honradez en todo el país. Y bueno, ¿qué puede uno decir frente a ese discurso poderosísimo, ¿no? El otro discurso, el discurso tecnocrático, tengo que admitirlo, es aburridísimo. Es el que me gusta a mí, por cierto, pero admito que es aburridísimo, ¿no? Ahora, frente a esa ventaja que tiene López Obrador, ¿se le puede ganar? Yo creo que sí, desde luego se puede ganar, pero yo diría que se necesitan dos condiciones. Una, que se ponga de acuerdo los candidatos que están en contra de López Obrador, es decir, el PRIAN, ¿no? Los del PRI y los de Acción Nacional, en este caso, Mid, Anaya y Margarita. O sea, yo sí quiero recordar que Margarita trae 6 puntos que pueden ser fundamentales. Si no se ponen de acuerdo esos 3 para decir, pues vámonos 3 contra López Obrador, pues ya ganó López Obrador. O sea, yo sí creo que va a ser muy difícil que le gane a López Obrador dividiéndose. Ahora, se ponen de acuerdo esos de que van contra López Obrador y tienen que hacer 2 cosas. Uno, irse contra López Obrador y decirle, pues mira, manito, está muy padre tu tema de la esperanza, pero vamos aterrizándolo a qué significaría tus propuestas de políticas públicas que muy diligentemente te ayudó a preparar Poncho Romo y que están ya publicadas como su proyecto de gobierno. ¿Qué significaría precios de garantía? ¿Qué significaría echar para atrás el aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Qué significaría echar para atrás la reforma energética? ¿Qué significaría echar para atrás la reforma educativa? Etcétera. Entonces, ¿hay que atacar a López Obrador? Pues sí. ¿Cómo se baja a un candidato? Atacándolo. Pero no alcanza a ser el anti-López Obrador. Y aquí entra el tema. Ok, son anti-López Obrador, pero ¿son a favor de qué? Y eso es lo que nos ha faltado. Lo hemos debatido mucho, Héctor, Javier, en el tema de que el único que tiene proyecto y que lo ha presentado es López Obrador. Los otros 2 no han presentado su proyecto. Entonces, ok, están en contra de López Obrador, pero ¿y están a favor de qué? Eso es lo que no nos han dicho y creo que eso hace falta, ¿no? ¿Quién puede ser ese? Anaya, pues yo creo que inevitablemente tiene que ser Anaya, porque neta sí veo muy difícil que pueda ganar Mid, trayendo la lápida de ser el representante del PRI y del presidente Peña Nieto. Margarita sin estructura, sin partido, muy difícil. Entonces el que tiene más probabilidad de hacerlo en ese sentido es Anaya. Héctor. Yo coincido con lo que han dicho, pero yo creo que va a ganar López Obrador. No quiero que gane López Obrador, pero creo que va a ganar López Obrador. Y la razón de esto les va a parecer un rodeo extraño, pero
tiene que ver con algo que se conoce como la apuesta de Pascal. Pascal, pensador católico francés, era un matemático, hizo una apuesta sobre la existencia de Dios y dijo, hay que apostar, no en donde dice Leo, sino apostar metafísicamente, digamos, intelectualmente. Hay que apostar que Dios existe, porque si uno pierde esa apuesta y Dios no existe, no importa. Pero si Dios existe y uno gana la apuesta, gana el reino de los cielos. Entonces, no hay nada que perder en un lado y hay todo que ganar en el otro, por tanto hay que apostar en el otro. Bueno, yo creo que hay que apostar seriamente como ciudadanos, como analistas, como gente comprometida con el país, en contra, por lo menos en mi caso, de mis preferencias. Hay que apostar a que va a ganar López Obrador, porque eso nos va a abrir los ojos realmente respecto de lo que es López Obrador y respecto de lo que puede pasar en México si él gana la presidencia. Y porque eso nos va a permitir estar más claros si estamos en contra de él, de cómo podemos evitar que gane y cómo podemos estar, en caso de que gane, en una posición mejor para evitar que haga todo el daño que puede hacer, que puede ser mucho. Después vamos a hablar de eso. Para que López Obrador no ganara, tendría que pasar muchas de las cosas que brillantemente han dicho aquí Leo y Javier. Y yo creo que el candidato a poder ganarle a López Obrador también es Anaya. Solo que tendría Anaya que aparecer como candidato. No aparece como candidato. Tendrían Zavala, Mid y Anaya, es decir, el Frente, el PRI y el gobierno, y esa parte del PAN muy importante que representa Margarita Zavala, que ponerse de acuerdo en no atacarse entre ellos, cosa que veo muy difícil. Veo que les está pasando a Mid, a Anaya y a Margarita Zavala lo que un amigo mío, priista muy ingenioso, decía que le pasaba a la izquierda. Dice, es que la izquierda, la gente de izquierda, en lugar de pelearse con sus enemigos verdaderos, se pelea con aquellos colegas que les caen gordos. Un poco la pasión antianayista de Zavala, la pasión antipriista por panista de Anaya y la pugna por el segundo lugar que ha desatado con todos los recursos el gobierno de Peña Nieto, ha enconado de tal manera eso que están olvidando al verdadero adversario que tienen enfrente. No solo eso, sino que le han ayudado a ese adversario a crecer. De manera que yo veo ahí un problema de emociones y de pleitos entre personas que están demostrando, entre otras cosas, su falta de profesionalismo político, su falta de frialdad para actuar políticamente con independencia de sus emociones personales. Tendrían que arreglar eso, me parece muy difícil de hacerlo. Tendrían después que, no sé si atacar es la palabra, pero dedicar todos sus esfuerzos a contragolpear a López Obrador. ¿Por qué digo contragolpearlo? Porque el único que ha puesto cosas de propuestas en el espacio público es López Obrador. No hay espacio para que los otros pongan sus propuestas. Lo que pueden hacer es contraproponer, refutar a López Obrador y al refutarlo irlo disminuyendo, pero sobre las propuestas que López Obrador ha puesto, porque son las únicas que están en el espacio público. Entonces tendrían que tener un momento de genialidad publicitaria, de genialidad argumentativa, de estrategia política, de decir, vamos a atacar al PG con sus propias cosas para poder abrir el espacio de decir lo que nosotros queremos. Por ejemplo,
poner un ejemplo. Dice López Obrador que él va a acabar con el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Lo que está diciendo López Obrador es que no quiere que se haga una obra enorme que puede ser la rampa de lanzamiento del desarrollo y la mejora económica de la parte de la Ciudad de México en donde viven más millones de pobres. Lo que está negando él, que está a favor de los pobres, es la obra que puede sacar de pobre a toda esa zona de la ciudad. Y ahí lo tomaste como con sus propias palabras y le diste la vuelta y se lo regresas como en un espejo. Dice López Obrador: vamos a hacer una amnistía para criminales. Muy bien, pues presentemos aquí el perfil del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, cuántos sicarios tiene, cuántos miles de asesinatos ha producido. Dice, esto es lo que quiere López Obrador, amnistiar a estos señores. Y entonces, con la agenda que puso López Obrador, se abre el espacio para decir, no, esto es un asunto que se combate de otra manera y no hay soluciones fáciles, pero es imposible partir de la base que vamos a darle la amnistía a un señor que para este momento debe como 5,000 o 6,000 muertes. Otra, dice López Obrador, yo me voy a encargar de la seguridad. Todos los días voy a tener una junta y todos los días voy a saber cuántos homicidios hubo ese día. Muy bien, de acuerdo, salvo que no funciona. Es decir, no funcionó ya contigo. Tú, cuando fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México, a lo mejor ustedes no lo tienen en la cabeza, pero lo tiene la televisión en su memoria, hacías eso, todos los días hacías esa reunión. Y tuviste la manifestación de ciudadanos mayor de la historia de México por la inseguridad en la Ciudad de México. Y sobre todo, viste cómo torturaban y asesinaban a 3 policías federales en Tláhuac ante las cámaras de televisión sin que movieras un dedo para impedir eso. Por tanto, tu solución no funciona porque no funcionó, no porque yo crea, sino porque no funcionó. Y lo mismo de la corrupción. Vas a ser honesto tú y todos van a ser honestos. No funciona, porque no funcionó, porque cuando fuiste jefe de gobierno, tu colaborador más cercano lo vimos llevarse a puño abierto toda la lana que podía meter en una maleta, y porque tu secretario de Finanzas lo vimos jugando en Las Vegas dinero que se había robado de tu gobierno, y eran tus 2 colaboradores cercanos. Es decir, tu solución no funciona porque no funcionó. Eso que estoy diciendo son ejemplos de una cosa que tendrían que hacer los candidatos con todos los días e ir ganando el espacio. Bueno, yo no veo ni en Anaya ni en MID los publicistas y los comunicadores capaces de ese esfuerzo sostenido. Aún si pudieran lograr esto, sería una elección muy cerrada. Haría falta otra cosa, haría falta algo que trajera el miedo que hoy no se le tiene a López Obrador. Y eso podría ser una reacción seria de los mercados en el momento en contra, digamos, desbalanceando la economía de México, en el momento en que fuese ya una cosa muy próxima el triunfo de López Obrador, digamos el 15 de junio, y que tuviera una ventaja de 10 puntos. Y cuando los mercados vean realmente el asunto cerca, ahí, si no hay una reacción de los mercados y no hay una crisis atribuible al miedo, será para mí muy difícil, prácticamente imposible que López Obrador pierda esta elección.
porque como dice muy bien Javier Tello, él no va a cometer los errores que cometió otras veces. Va a haber que ganarle todo el terreno y lo tienen que hacer dos candidatos que a la fecha, independientemente de sus diferencias en la posición que tienen, no han mostrado ni la calidad de candidatos con ese temple y con ese tino, ni la fortaleza de un equipo capaz de conducirlos por ese camino. Entonces me parece que aparentemente falta mucho tiempo, pero la verdad no falta tanto. Bueno, partiendo de lo que hemos platicado y hemos analizado el momento coyuntural del país y cómo se presentan las elecciones, les tengo una pregunta a cada uno de ustedes y es la misma. ¿Quién es AMLO? Y si gana AMLO la presidencia, ¿cómo va a ser AMLO como presidente de México? Javier. Empiezo yo. Creo que son dos preguntas. ¿Quién es y qué haría? ¿No? Empiezo con la primera, y lo primero que yo diría es que tenemos muchas respuestas a esa pregunta. Leo, por ejemplo, igual lo dirá y a detalle, pero nada más lo menciono, él lo describe como un viejo priista del sur. Otros dicen que es Maduro, otros dicen que es Echeverría. Jorge Castalleda recientemente es, digamos, la manera en que él describe a López Obrador. Otros, se me ocurre Carlos Elizondo, dicen, mira, no sé si es izquierda, pero va a ser caos, la desorganización en el poder, ¿no? Va a ser caótico, confuso, un relajo, ¿no? Por su estilo personal, etcétera, ¿no? Yo creo que sin lugar a duda, y yo tengo la mía, por cierto, dos de ellas, pero esa es muy larga, no, es para mí es lo que un filósofo americano llama el político del éxodo, que tiene precisamente muy bueno una visión de cómo se hace la política, y la política se hace a partir del reconocimiento de que hay un pueblo oprimido, por eso la política del éxodo, ¿no? Israel en Egipto, hay una rebelión y una salida de Egipto, una travesía por el desierto que purifica y transforma a las personas que participan en este movimiento y se llega a la tierra prometida. Yo creo que López Obrador cae perfecto bajo ese molde. También creo que es un populista de izquierda, es otra descripción que yo utilizaría. El tema con López Obrador es que todas esas definiciones, excepto la de Maduro, creo yo, algo de verdad tienen. Y no es que hablen de un personaje sumamente complejo, etcétera, es más bien confusión que complejidad. Pero todas ellas capturan algo de López Obrador. Y en ese sentido va a llegar a Los Pinos Echeverría, que es un populista de izquierda, que algo de Maduro tendrá, que es un viejo priista del sur, que es un político del éxodo. Entonces, pues eso se vuelve muy complicado y genera enorme incertidumbre. Lo que también yo diría es que todo lo que asusta de él, y son tres grandes cosas las que asustan, es precisamente lo que emocionan de él. Y eso también es importante entenderlo. Y daré, digamos, la versión negativa y positiva. Primera cosa de las tres cosas que asustan de él es su estilo personal. La parte negativa es un cuate autoritario que no escucha. No me importa si es de izquierda, derecha, neoliberal, nacionalista, yo no quiero un presidente que sea autoritario y no escuche. Para otros, lo que ven es un líder empeñado en lograr lo que hay que lograr, que no pierde de vista lo importante, que no se distrae, eso se confunde con terquedad y autoritarismo y con que no escucha, pero es un líder social. Esa es la primera cosa que asusta y que a la vez es vista como una virtud. Segunda cosa que asusta es su populismo. Y por ello entiéndase tres cosas. Una idea de que el mundo está dividido en dos, élite mala, pueblo bueno. Una idea de que hay una voluntad y solo una voluntad del pueblo y que por lo tanto hay que implementarla, no es necesario el debate al respecto. Y tres, la idea de que todo esto pasa por un prisma moral, es decir, quien define quién es el pueblo bueno y la élite mala
lo define en función de conceptos morales y no es una definición empírica. Entonces es una postura monista en el sentido de que hay una y solo una voluntad del pueblo y antipluralista. Esas dos cosas asustan y con razón a mucha gente, ¿sí? Independientemente de que sea de izquierda o independientemente de su estilo personal. ¿Cuál es el lado positivo? Que mucha gente ve en el populismo una corrección democrática a una democracia liberal que se ha vuelto insuficientemente democrática y ven en ese liderazgo populista una corrección necesaria a la democracia liberal mexicana. Y la última cosa que asusta es que es de izquierda, independientemente de su estilo personal, independientemente de su populismo, pues es que es de izquierda y tiene una serie de políticas incorrectas, ¿no? Obviamente, el lado positivo es que si eres de izquierda, pues eso te gusta, ¿no? Pero lo que gusta de él es lo que asusta es lo que gusta, y eso lo que dice de nuestro país es que hay una enorme polarización sobre un chorro de temas. Leo, de forma resumida y por temas de la agenda, ¿nos podrías dar tu punto de vista, por favor? Bueno, es que ya adelantó Javier que yo digo que es un viejo priista. Pero explícalo. Y voy a explicar rápidamente por qué. Viejo, desde luego, no por la edad, no, sino porque creo que está obsesionado con debates que son viejos, que son más propios del siglo XX. Nosotros tuvimos que leer el libro de López Obrador, no por experiencia literaria, sino por cuestión laboral, ¿no? Y yo lo que vi es un libro con debates muy interesantes, pero debates que son del siglo XX, no del siglo XXI. Ejemplo, el tema petrolero, le obsesiona el tema petrolero. Como buen tabasqueño que es, está en este tema de si debe de estar el Estado el único que participe en el sector petrolero o se debe de permitir la participación de capitales privados en la industria petrolera. Buenísimo debate, pero oigan, ya no es un debate del siglo XXI ese, ¿eh? O sea, sí lo hemos trascendido. Otro ejemplo, otro debate, autosuficiencia alimentaria, que el país debe de producir los alimentos que consume. Este es un viejísimo debate de la CEPAL de los años 70, ¿no? O sea, realmente hoy México ha sido un país tremendamente exitoso en términos de exportaciones de hortalizas. Hoy nuestra balanza comercial de agropecuaria es superavitaria. Regresar a la idea de la autosuficiencia alimentaria es un viejo debate. ¿Por qué priista? Porque la solución a esos debates la ve él desde la ideología del viejo nacionalismo revolucionario del PRI. Él está en esta disputa por la nación en el lado nacionalista. ¿Él qué piensa? Pues que el Estado debe de controlar el sector energético, que el Estado debe de construir 2 nuevas refinerías, que el Pemex tiene que construir 2 nuevas refinerías. Con las 6 actuales, bueno, es que luego dice 5, luego 2, pero por lo menos 2, ¿no? Con las 6 que tenemos actualmente perdemos 100,000 millones de pesos al año. Necesitamos otras 2 para perder más dinero, ¿no? Pero esa es la idea, de que el Estado debe de controlar, es la vieja idea del nacionalismo revolucionario. O en el caso, otro ejemplo de la autosuficiencia alimentaria, precios de garantía. Hay que ponerle precios de garantía a los productos agropecuarios. Bueno, eso ya lo vivimos, los que tenemos cierta edad. Era la CONASUPO. O sea, este tipo en la época de Amazon está pensando en CONASUPO, ¿no? Para que nos demos una idea de por qué viejo y por qué priista. Y termino, ¿por qué del sur del país? Porque los viejos priistas eran diferentes los del norte del país, los de acá, los del norte, que los de Atlacomulco, que son los que hoy nos gobiernan, que los del sur, ¿no? Y los del sur del país siempre fueron más caciquiles y autoritarios, siempre centralizaron más el poder. Si ustedes hoy ven cómo maneja López Obrador a Morena, pues se van a dar cuenta que si desaparece López Obrador, desaparece Morena, ¿no? No hay instituciones, hay un cacique, hay un hombre alrededor de todo ese proyecto. Por eso yo digo, ¿qué podemos esperar? Un viejo priista del sur del país. Héctor, para finalizar. A mí me da mucho miedo López Obrador por cosas que admiro en él.
por cosas que me impresionan de él. López Obrador es un político completamente insólito en México. En México los políticos son del tamaño de su puesto, si es que. Y cuando se termina el puesto, se termina el político. Fundamentalmente desaparece su poder. López Obrador no. Los políticos mexicanos son políticos de gabinete, son políticos de cenáculo, son políticos de puestos, de burocracias. López Obrador no. López Obrador es un político de intemperie. Es un político que tiene un poder independiente del puesto que tiene. Es también insólito en México porque es un político que crea realidad con su discurso. Su discurso es un hecho político. Él va creando realidades políticas con el discurso que echa. Un poco todo lo que hemos hablado aquí de su capacidad de generar esperanza tiene que ver con la eficacia de su palabra. Otra cosa es que habla entrecortado y como de pronto visitado por el Alzheimer. Pero eso también es un truco, es un modo de su discurso, porque si ustedes lo analizan bien, llega siempre a donde quiere llegar. Tiene una eficacia verbal también insólita entre los políticos mexicanos, que son, por su mayor parte, políticos de leer discursos aburridos, incapaces de improvisar, incapaces de arengar, incapaces, digamos, son oradores burocráticos. Bueno, López Obrador no. Y esta cualidad que él tiene le ha permitido a lo largo del tiempo sostener una presencia en la política mexicana por tantos años como ningún otro político. La otra cosa que me preocupa mucho y que va a ser realmente, que es quizá la que me preocupa más, es que todo este talento político está puesto en el lado de la confrontación. Él es un político de confrontación. La política tiene dos lados, tiene el lado del conflicto, que es inevitable, y tiene el lado del acuerdo y la negociación. Los políticos mexicanos son todos de la filosofía de que más vale un mal arreglo que un buen pleito. López Obrador ha hecho su carrera política a base de buenos pleitos, a base de no llegar nunca a esos arreglos oportunistas, prácticos, leguleyos de la política mexicana, sino es un político de la confrontación. Esa es la política que le gusta, la política del lado del conflicto, del lado de la confrontación, y no entiende, salvo cuando ha impuesto sus condiciones, y en eso se parece mucho a Trump, no entiende la negociación, sino bajo las condiciones que él ha impuesto antes. Este personaje tiene este poder en su palabra, en su presencia, en su capacidad de confrontación, sin haber tenido nunca un puesto de alguna importancia que vaya más allá de haber gobernado la Ciudad de México. No me quiero imaginar la inflamación de su potencia política cuando tenga la banda presidencial de a de veras. Y como está anunciado ya, todo lo que va a ser su proyecto es una confrontación con el país que hereda, con la reforma energética, con la reforma educativa, con el nuevo aeropuerto, con la corrupción, con la mafia en el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y este presidente que vamos a tener con estas condiciones de este político, no lo hemos visto en México, no lo hemos visto. Y no podemos prever de qué tamaño
va a ser la multiplicación del conflicto, de que va a ser capaz, una vez que sume a esas condiciones personales de liderato, la autoridad legítima y legal de la presidencia de la República. Solo les digo una cosa: apriétense los cinturones porque el asunto va a sacudir. Pues, bueno, muchísimas gracias. Por motivos de la agenda tenemos que concluir, pero le voy a pasar la palabra a Héctor Madero, presidente del Consejo y director general. A mí simplemente me toca agradecerles a todos su presencia. La verdad es que ya nos alargamos mucho. La idea era poder traerles a ustedes una perspectiva de los tiempos que estamos viviendo y al mismo tiempo poderles presentar oportunidades de inversión. Mucho se critica de que en nuestros mercados no hay grandes oportunidades de inversión, que si la bolsa es un casino, que si presenta grandes riesgos. Y yo espero que a través de las presentaciones que hoy vimos encuentren ustedes oportunidades reales de inversión. Vimos 4 empresas medianas, grandes, que están en un proceso distinto, pero que se encuentran en un momento muy interesante y que estamos seguros que si lo vemos como una inversión de mediano y largo plazo va a rendir grandes rendimientos. Yo no quiero extenderme más, agradecerles a todos nuestros expositores, pero principalmente a todos ustedes por su paciencia, su confianza y reiterar el compromiso que tenemos con ustedes. Gracias y buenas noches.